Hola, en este video vamos a continuar revisando los principales flujos de trabajo que se pueden realizar con los sistemas de información geográfica de escritorio de ArcGIS, en este caso ArcGIS Pro, en el marco de los sistemas de información geográfica y su uso. Previamente habíamos generado lo que era un proyecto, habíamos configurado de forma inicial nuestra herramienta, habíamos revisado cómo poder contar con las diferentes ventanas principales para trabajar y habíamos determinado cómo poner nuestro proyecto en un sistema de coordenadas determinada. Ahora vamos a revisar lo que es el flujo de trabajo de edición. Estamos utilizando un mapa base de imágenes del mundo que ya viene previamente incluido con la plataforma y que se consume a través de internet. Para el ejemplo del día de hoy, vamos a acercarnos al Parque Metropolitano La Sabana, que convenientemente cuenta con facilidades muy fáciles de observar, valga la redundancia, y que nos permitirán poder revisar un poco cómo utilizamos estas herramientas de edición. Vamos a ir a la base de datos predeterminada de nuestro proyecto y vamos a crear algunas capas para poder mostrar cómo funciona la edición de datos en forma general en la plataforma de ArcGIS Pro. Vamos a crear un shape de puntos de tipo punto. No, como no estamos revisando tanto el tema de los campos, no voy a detenerme demasiado en las características, sino que voy a crear nada más tres capas con un sistema de coordenadas igual al que estamos trabajando que nos permitan mostrar claramente lo que son los flujos de trabajo de edición. Vamos a crear otra capa y posteriormente vamos a crear una tercera de tipo polígono. Una vez que contamos con las respectivas áreas, líneas y polígonos, vamos a poder revisar cómo se trabajan estas a la hora de editar. Lo primero que vamos a hacer es agregar dichas capas a nuestro mapa actual para que estén disponibles para poderse editar. Para poder editar los datos es necesario contar con ellos dentro de nuestra ventana de contenido. Seguidamente, como lo que estamos editando son datos vectoriales, entonces vamos a colocarnos sobre cada una de las geometrías y vamos a ir al menú editar. El menú editar nos muestra, por ejemplo, como en primer plano, en la parte de entidades, el comando de crear, que se abre aquí a la izquierda. Y se nos presentan tres tipos de plantillas predeterminadas para estos puntos. Las plantillas son configuraciones que uno puede tener listas ya para poder hacer diferentes ediciones según las características de los puntos, las líneas o los polígonos que hagamos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos varias categorías de puntos diferentes, podríamos tener diferentes plantillas ya previamente hechas para poder ir dibujando de una forma más sencilla y que los atributos se vayan colocando automáticamente. Pero básicamente para el ejemplo vamos a colocar puntos en algunos de los lugares que vemos por acá. Vamos a colocar unos puntos sobre los centros aproximados de los árboles con una precisión bastante generalizada, realmente que nos ayude nada más para efectos del ejemplo. Y vean cómo nada más vamos dando clic sobre las diferentes ubicaciones y se van generando los respectivos puntos. Vamos a darle guardar, quitamos la selección y podremos ver estos puntos.
Aquí están los atributos de dichos puntos y podemos ver cómo la capa se fue nombrando en Object ID según las fui dibujando, y en detalle no se vio ningún detalle, pero vamos a ponerle a todos estos un detalle igual llamado árbol. ¿Ok? Seguidamente vamos a cambiar la simbología y vamos a utilizar una simbología de valores únicos de acuerdo al detalle, agregando el árbol como uno de los valores y dejando los demás valores con un punto, digamos que sin un símbolo determinado. Pero para árbol sí vamos a utilizar un símbolo un poco más representativo. Vamos a utilizar un triángulo de un color verde y tendríamos esos puntos. Debido a esto, cuando yo realice nuevas ediciones desde el menú de editar y le dé crear, aquí tendré la categoría de árbol ya lista. Si tuviera otra simbología diferente por crear, también podría tener una plantilla para eso. Vean cómo la plantilla se creó automáticamente a partir de que uno de los datos que yo elaboré ya tenía ese detalle. Una vez que yo agrego un punto que ya no es un árbol, sino que es un punto con una categoría de desconocido, entonces ya cambia su simbología automáticamente. Asimismo, si tuviera algunas otras cosas de tipo punto que yo quisiera ir mapeando, entonces podría tenerlas determinadas en ese sentido. Una vez que hemos creado los puntos, podemos ver cuáles son las herramientas que existen para modificar un punto. Son realmente pocas. El punto aquí, a la hora de modificarlo, podríamos moverlo. También podríamos escalarlo, pero realmente aquí, como no tienen una geometría, digamos, con ciertos valores, no me va a servir de nada, ni siquiera rotarlo, porque realmente rotar un punto no tiene sentido. Entonces, básicamente lo que nos va a servir el punto sería, las herramientas de modificar sería para moverlo de un lugar a otro. Si quisiéramos cambiar el tamaño del punto, tendríamos que trabajar sobre la apariencia en su simbología. En este caso, por ejemplo, podríamos agregar el valor desconocido de este que estaba por aquí y podríamos determinar que ese tuviera un círculo rojo con un tamaño muchísimo más grande. Entonces la simbología de todos los puntos desconocidos sería muchísimo más grande. Y así respectivamente se podría cambiar dependiendo de lo que ustedes quisieran, o podrían cambiar también toda la simbología de la capa de puntos por completo por algún tipo y algún tamaño determinado de punto que quisieran aplicar. Una vez visto lo que se pueden hacer con las geometrías de puntos de forma general, vamos a ver cómo se pueden utilizar las geometrías de líneas, en las cuales existen muchas más funciones de edición posteriores que se pueden utilizar. Vamos a colocarnos sobre el menú de líneas y aquí vamos a utilizar la herramienta de líneas para empezar a dibujar. Al igual que el otro anterior, nada más es necesario colocarse y dar clic en el mapa donde vamos a empezar a dibujar. Pero en este caso, al dibujar una línea, debemos escoger por lo menos dos puntos. Podríamos hacerlo de una forma general o podríamos utilizar algunas otras funciones que nos salen aquí en la parte de plantillas o incluso en nuestro menú de dibujo dentro del mapa. Una vez que hemos dado un clic, podríamos utilizar esta herramienta para hacer un ángulo completamente recto. En este caso no tendría sentido utilizarlo aquí,
pero sí podría servir utilizarlo en esta o por acá. Asimismo, podríamos dibujar una curva. Una curva sí se necesita muchas veces a nivel de dibujo de planos y otras cuestiones. Por tanto, eh, bueno, previamente vamos a eliminar esta línea para que no nos cause aquí más ruido de la cuenta. Al igual esta otra. Vamos a dibujar una curva. Venimos dibujando una línea recta, pero nos topamos con que necesitamos generar una curva. Entonces podemos utilizar esta herramienta para que nos genere una curva. Asimismo, cuando estamos dibujando una curva, podríamos utilizar la tecla R para determinarle un radio específico de la curva. Algo que es muy útil a la hora de dibujar, por ejemplo, planos. En este caso, podemos dibujar la variante de que tuviera 12 metros. En este caso, si son muy grandes. Y así efectivamente pudiéramos ir cambiando según la necesidad. Otra de las funciones que podemos hacer con las líneas es, a la hora que ya tenemos las líneas determinadas, podemos modificarlas. Y aquí sí se nos presentan una serie de variables un poco más amplias que con el menú de puntos. Podemos trasladar la línea con la parte de mover, podemos rotar la línea sosteniendo el círculo verde que se genera, y el punto amarillo va a ser el punto de apoyo. Ese punto se puede mover con la tecla control. Entonces podemos movernos hacia un lado, colocar el punto de apoyo donde queremos, y a raíz de eso podemos mover la línea hacia el lado donde nosotros queramos. Asimismo podríamos escalarla para hacerla más grande, y cuando se escala podría también utilizarse la tecla F para sacar un factor de escala y poder determinar un factor específico para ese cambio de escala que se quiere realizar. Otra de las funciones que se podría hacer a la hora de modificar es, en el menú de herramientas podríamos cortar dicha línea en dos. Para eso podríamos utilizar la herramienta Split, que nos permitiría, siempre y cuando esta esté seleccionada, poder cortarla. Por tanto, ya tendríamos la línea en dos. Y podríamos, por ejemplo, mover esta línea de un lugar a otro. Asimismo, si la línea está contigua con otra línea, podríamos hacer la operación inversa, que sería pegar dichas líneas. Para esto, podríamos utilizar fusionar, y estas líneas ya corresponderían a una sola nueva línea. Habiendo visto algunas de las principales y básicas funciones para trabajar líneas, utilizaremos ahora las funciones para generar edición en áreas o polígonos. Vamos a darle crear, vamos a escoger el menú de áreas y vamos a utilizar la función que por defecto se genera, que es crear un polígono de forma irregular a partir de ir indicando los diferentes puntos que queremos hacer. Una vez que se genera esto, podemos editar sus vértices para poder moverlos de forma que queramos. Podríamos también, en el mismo menú de editar los vértices, podríamos agregar nuevos vértices que nos permitan modificar la figura. Incluso podríamos hacerlo con este otro comando para agregar varios vértices que después pudiéramos moverlos para utilizarlos a nuestra conveniencia y nuestro uso. También podríamos quitar vértices que no necesitemos para volver a nuestra figura original. Otra de las funciones que se pueden generar con la parte de polígonos sería, en vez de crear polígonos propiamente haciendo clic en cada uno de sus vértices, sería crear figuras geométricas
propiamente ya establecidas, como lo es el caso de generar un polígono. En este caso, perdón, un rectángulo. En este caso ya quedaría previamente recto. Mismo caso que sería, por ejemplo, crear un círculo. Donde hacemos clic. Aquí también podríamos utilizar la R para establecer un radio, por ejemplo, de 3 metros. Y aquí podemos cambiar las diferentes plantillas. Incluso existe una plantilla para dibujo a mano alzada, que es pocamente utilizada, pero que podría funcionar en ciertos casos, para ciertos dibujos. Otra de las funciones que es interesante cuando se está dibujando, tanto sea un área o una línea, es el menú de clic derecho. Cuando estamos dibujando, podríamos determinar con clic derecho una dirección y una distancia específica para la próxima línea. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos utilizando NAZ, que es azimut norte, podríamos indicarle que utilice un azimut de 45 grados, 10 minutos, 0,5 segundos, con una distancia que se puede predeterminar que esté en metros, de 50 metros. Entonces el siguiente punto ya lo generó con esa distancia. Asimismo, podría nada más determinarle una dirección específica. En este caso vamos a dejarla en en estos es cuadrante, es en rumbus, ¿verdad? Que está noreste de 1, 18, 17. Y en este caso, si la dirección está dada de esa manera, podemos utilizar diferentes extensiones, pero siempre sobre la misma dirección. Asimismo, podríamos hacer a la inversa, utilizar una distancia específica, pero con diferentes direcciones según lo que yo observe y necesite. Esa es otra de las funciones que se pueden hacer en el menú de edición. Siempre es muy importante determinar que todas las ediciones que realicemos o no realicemos dentro del menú de edición deben llevar un salvado dentro del menú de edición. Vamos a mostrar también las funciones de paralelo que nos permiten que lo que estemos dibujando sea paralelo a lo que vamos haciendo. Por ejemplo, aquí vamos haciendo un polígono, damos clic derecho. Vamos a terminar este. Estamos haciendo un polígono nuevo y vamos a dar clic derecho aquí, paralelo, para que la línea que esté dibujando sea paralela a esta línea que está por ahí. O podemos utilizar también perpendicular para que esa línea se genere de forma perpendicular a esta otra. Como les decía, todos los cambios deben guardarse en guardar ediciones. Si no guardamos edición y solamente guardamos el proyecto, los datos se perderán y no se verán reflejados en los datos de nuestra base de datos.